Las luces estroboscópicas atraviesan la penumbra en destellos de azul y dorado, convirtiendo la mansión en un universo palpitante donde el tiempo parece haberse detenido en el instante perfecto de la celebración. El bajo retumba contra las paredes de cristal, haciendo vibrar las copas de champán que brillan como pequeños faros en medio de la oscuridad intermitente, y el aire está saturado de risas que se entrelazan con la música electrónica que inunda cada rincón de aquel palacio moderno enclavado en las colinas de Barcelona. Neymar está en el centro de todo, como siempre, rodeado de rostros famosos que sonríen bajo las luces de neón, sus dientes blanquísimos reflejando los flashes de cámaras que capturan cada segundo de aquella noche que promete ser inolvidable. La fiesta comenzó hace horas, cuando el sol todavía pintaba el Mediterráneo de naranja. Y ahora que la medianoche ha quedado atrás, la energía no ha decaído ni un ápice, alimentada por la adrenalina de quien acaba de firmar uno de los contratos más lucrativos de la historia del fútbol y siente que el mundo entero le pertenece. Él se mueve entre los invitados con esa naturalidad que solo tienen quienes nacieron para estar bajo los reflectores. Su camisa blanca entreabierta, un reloj que cuesta más que una casa en su pueblo natal adornando su muñeca, y esa sonrisa que ha cautivado a millones de personas en todos los continentes. A su alrededor, modelos, actores, empresarios y futbolistas de élite comparten botellas de licor que valen miles de euros, mientras un DJ reconocido mezcla canciones que hacen que todos quieran bailar hasta que salga el sol. Las conversaciones se pierden en el volumen de la música, pero no importa, porque nadie está aquí para hablar realmente, sino para ser vistos, para formar parte de ese círculo dorado que define el éxito en su forma más pura y superficial. El humo de las máquinas crea una niebla artificial que lo envuelve todo, dándole a la escena un aire de irrealidad, como si estuvieran flotando en una dimensión paralela donde las preocupaciones del mundo común no tienen cabida. Neymar levanta su copa hacia el cielo, brindando con amigos cuyos nombres aparecen en titulares de revistas, y la multitud responde con gritos de júbilo que se mezclan con la siguiente canción que explota en los parlantes. Entonces, en medio de toda esa euforia ensordecedora, su teléfono vibra en el bolsillo de su pantalón. La primera vez no lo siente, perdido como está en el remolino de sensaciones que lo rodean, pero la segunda vibración es más persistente, casi insistente, como si quien llama supiera que necesita atravesar capas de ruido y distracción para llegar hasta él. Neymar frena su danza apenas unos segundos, mete la mano en el bolsillo y saca el dispositivo. Una pieza de tecnología de última generación con una funda personalizada que lleva su nombre en letras doradas. La pantalla ilumina su rostro con un resplandor frío que contrasta con las luces cálidas de la fiesta, y durante un instante fugaz, algo en su expresión cambia. Es casi imperceptible. Un microinstante de duda que cruza sus ojos antes de que pulse el botón para contestar, alejándose instintivamente de la pista de baile hacia uno de los balcones que dan a la ciudad nocturna. Sus amigos más cercanos lo ven alejarse, pero no le dan importancia, acostumbrados como están a que el astro tenga que atender llamadas importantes a cualquier hora, ya sea de su representante, de su familia en Brasil o de algún patrocinador que quiere cerrar un nuevo acuerdo multimillonario. Afuera, el aire es diferente. Más fresco, más limpio, como si al cruzar el umbral de cristal hubiera entrado en otro mundo completamente distinto. La música todavía se escucha, pero amortiguada, convertida en un latido lejano que apenas alcanza el balcón donde ahora se encuentra de pie, mirando las luces de Barcelona, que se extienden como un manto de estrellas terrestres hasta donde alcanza la vista. Se lleva el teléfono al oído y dice algo, una palabra de saludo que nadie más puede escuchar, y luego se queda inmóvil, completamente inmóvil. Su mano libre, que segundos antes gesticulaba animadamente mientras bailaba, ahora cuelga inerte a un costado de su cuerpo. Su espalda se endereza, los hombros se tensan y todo su lenguaje corporal se transforma en el espacio de una respiración. Desde el interior, alguien lo ve a través del cristal y piensa por un momento en salir a acompañarlo, pero algo en su postura sugiere que esta es una conversación que requiere privacidad absoluta, el tipo de momento que incluso los amigos más íntimos saben que deben respetar. Los segundos se convierten en minutos, y Neymar no se mueve del balcón, solo escucha con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, los ojos fijos en algún punto invisible del suelo de mármol bajo sus pies. Su mano derecha, la que sostiene el teléfono, comienza a temblar casi imperceptiblemente, y cualquiera que lo conociera bien reconocería inmediatamente que algo ha salido terriblemente mal. Pero dentro de la mansión, la fiesta continúa sin alteraciones, ajena por completo al pequeño universo que se está colapsando justo al otro lado de aquella puerta de cristal. Las risas siguen explotando en ráfagas alegres, las copas siguen chocando en brindis interminables y el DJ sigue mezclando canciones que hacen vibrar el piso, pero para él todo ese ruido ha dejado de existir. En este momento solo existen la voz al otro lado de la línea
y las palabras que está pronunciando, palabras que están reescribiendo la noche entera, transformando lo que debería haber sido una celebración épica en algo completamente diferente. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo pasa antes de que finalmente baje el teléfono, pero cuando lo hace, su rostro se ha transformado por completo. Las luces de neón que se filtran desde el interior pintan su perfil con colores que no logran devolverle la vitalidad que tenía minutos atrás. Te queda allí parado, mirando el dispositivo en su mano como si fuera un objeto extraño cuyo propósito no termina de comprender. Y por primera vez en toda la noche, quizás por primera vez en mucho tiempo, Neymar parece pequeño, vulnerable, humano en una forma que las cámaras rara vez capturan y que los titulares de prensa nunca reflejan. Respira profundo, una inhalación larga y temblorosa que hincha su pecho, y luego exhala despacio, como si con ese aire estuviera liberando algo más que dióxido de carbono, como si estuviera intentando expulsar el peso de lo que acaba de escuchar. Cuando finalmente regresa al interior, la transformación es evidente para cualquiera que se tome un segundo para mirarlo realmente. Su camisa sigue siendo la misma, su reloj sigue brillando con el mismo lujo obsceno, pero todo en él es diferente. Camina entre la multitud como un fantasma, esquivando abrazos, devolviendo sonrisas que no alcanzan sus ojos, y en algún momento, sin decir una palabra, simplemente desaparece de su propia fiesta. Algunos invitados lo buscan con la mirada, preguntándose a dónde fue el anfitrión, pero la mayoría está demasiado absorta en su propia diversión para notar su ausencia. El DJ continúa, las bebidas siguen fluyendo, y la celebración se extiende hasta que el amanecer comienza a teñir el cielo de rosa y violeta, pero Neymar ya no está ahí para verlo. Se ha retirado a algún rincón privado de la mansión, lejos del ruido, lejos de las luces, lejos de todas esas personas que lo rodean sin conocerlo realmente. Si pudieras ver lo que está ocurriendo detrás de esa puerta cerrada, encontrarías a uno de los hombres más famosos del planeta sentado en el borde de una cama, todavía vestido con su atuendo de fiesta, pero con las manos cubriéndose el rostro y los hombros sacudidos por algo que podría ser llanto o podría ser simplemente la necesidad de procesar lo imposible. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? ¿Y te has encontrado alguna vez en ese momento donde una sola llamada cambia todo lo que creías saber sobre tu vida? Afuera, el mundo continúa girando a la velocidad de siempre, indiferente al dolor individual. Pero aquí, en esta habitación silenciosa que huele a madera cara y sábanas limpias, el tiempo se ha detenido por completo. El teléfono yace abandonado sobre la mesita de noche, su pantalla apagada, pero las palabras que salieron de él todavía resuenan en el aire como ecos que se niegan a desvanecerse. La llamada venía de Brasil, de un número que Neymar reconoció inmediatamente a pesar de no haberlo visto en meses. Era la voz de alguien que había sido fundamental en su vida, alguien que lo conocía desde antes de que el dinero y la fama transformaran su existencia en este carrusel vertiginoso de lujo y excesos. Una voz que siempre había sido sinónimo de estabilidad, de consejos sensatos pronunciados en el portugués cálido de su infancia, de esa conexión con la realidad que es tan fácil perder cuando el mundo entero te trata como si fueras algo más que humano. Y esa voz familiar que había presenciado cada uno de sus triunfos y fracasos, acababa de comunicarle algo que ninguna cantidad de dinero puede arreglar, ningún contrato puede solucionar, ninguna victoria en el campo puede compensar. Le había dicho que alguien a quien amaba profundamente estaba en problemas del tipo que no salen en los periódicos deportivos, pero que son infinitamente más importantes que cualquier título o trofeo. Los detalles específicos de la situación no importan tanto como el efecto que tuvieron en él. Podría haber sido una enfermedad diagnosticada en su familia, una crisis que amenazaba con destruir a personas que dependían de él, una verdad sobre su pasado que finalmente había salido a la luz, o simplemente la noticia de que alguien que él consideraba invencible resultaba ser después de todo tan frágil como cualquier otro ser humano. Lo que importa es que en ese instante, mientras escuchaba palabras que se clavaban en su pecho como fragmentos de hielo, todas las luces brillantes y todas las copas de champán y todos los contratos millonarios dejaron de tener el menor significado. Se enfrentó quizás por primera vez en años con la cruda realidad de que hay cosas en la vida que no se pueden patear hacia la portería, problemas que no se resuelven con talento o habilidad, situaciones donde ser Neymar no ofrece ninguna ventaja especial sobre cualquier otro hijo, hermano o amigo aterrorizado por la posibilidad de perder a alguien importante. Durante las horas que siguieron, mientras la fiesta gradualmente se desintegraba en esa forma en que todas las fiestas eventualmente lo hacen, con invitados despidiéndose en pequeños grupos y coches lujosos alejándose por el camino de entrada, Neymar permaneció aislado en su habitación, alternando entre hacer llamadas frenéticas a Brasil y simplemente quedarse sentado en silencio, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir.
Su equipo de representantes y asistentes personales fue informado de que algo había surgido, que había que cancelar compromisos, que necesitaba tiempo, pero nadie obtuvo detalles específicos porque él mismo no estaba listo para articularlos. Hay cosas que son demasiado personales, demasiado dolorosas, demasiado reales para compartirlas incluso con aquellos que administran cada aspecto de tu vida pública. Hay momentos en los que incluso las estrellas más brillantes necesitan apagar su luz y simplemente ser humanos que sufren en privado. Cuando el sol finalmente se elevó por completo sobre Barcelona, pintando la ciudad con tonos dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que habitaba su interior, Neymar tomó una decisión. No fue una decisión racional, calculada por gerentes y abogados, sino una decisión visceral, impulsada por esa parte de él que todavía era el niño de las favelas que jugaba descalzo en calles de tierra. Llamó a su piloto privado y le dijo que preparara el jet, que volaban a Brasil inmediatamente, sin importar qué reuniones hubiera programadas, qué sesiones de entrenamiento tuviera que perderse, qué patrocinadores pudieran molestarse. Por primera vez en mucho tiempo, el fútbol dejó de ser su prioridad número uno, y esa revelación fue casi tan impactante como la llamada misma. Durante años había construido su vida entera alrededor del balón, sacrificando relaciones, momentos familiares, su propia salud mental en el altar de la grandeza deportiva. Pero ahora todo eso parecía repentinamente vacío en comparación con estar presente para alguien que lo necesitaba de verdad. El vuelo duró horas interminables durante las cuales no pudo dormir a pesar del agotamiento que sentía hasta los huesos. Miraba por la ventanilla del avión, observando cómo el Atlántico se extendía infinito debajo de él, una masa de agua que separaba su vida de lujo en Europa de las raíces que todavía lo anclaban a Brasil, y se preguntaba cómo había llegado a un punto donde casi olvida qué es lo verdaderamente importante. Las azafatas del jet privado, acostumbradas a su energía jovial y sus bromas constantes, notaron el cambio pero respetaron su silencio, trayéndole café que no tomaba y comidas que apenas tocaba. Él simplemente seguía allí sentado, con la mirada perdida en las nubes, reproduciendo mentalmente conversaciones antiguas, momentos que había dado por sentado, ocasiones en las que eligió asistir a otra fiesta en lugar de responder una llamada, otro evento de patrocinador en lugar de visitar a su familia. La culpa es un peso extraño, especialmente cuando la cargas a alguien que el mundo considera perfecto. Si esta historia te está dejando sin palabras, déjalo saber en los comentarios, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Cuando finalmente aterrizó en Brasil, la humedad familiar lo golpeó como un abrazo incómodo en cuanto salió del avión. El aeropuerto privado estaba casi vacío. Solo unos pocos empleados que lo reconocieron pero tuvieron la decencia de no pedirle autógrafos cuando vieron su expresión. Un coche lo esperaba y condujo directo hacia el destino que había ocupado sus pensamientos durante todo el vuelo, sin detenerse en su mansión, sin avisar a los medios, sin la procesión habitual de guardaespaldas y asistentes. Solo él, el conductor, y el peso de todo lo que no había dicho durante años. Las calles de su ciudad natal pasaban por la ventanilla tintada, lugares que reconocía de su infancia ahora transformados por el desarrollo, pero todavía portando ecos de quien había sido antes de que el mundo aprendiera su nombre. El hospital olía exactamente como todos los hospitales huelen, ese aroma antiséptico que intenta ocultar el sufrimiento pero solo logra subrayarlo. Caminó por pasillos blancos con luces fluorescentes que zumbaban suavemente, siguiendo indicaciones hasta llegar a una habitación cuyo número le habían dado por teléfono. Su mano tembló ligeramente cuando alcanzó la manija de la puerta y por un momento se quedó paralizado ahí, dividido entre el deseo de entrar y el miedo a confirmar que todo lo que le habían dicho era real. Finalmente empujó la puerta y entró en una escena que grabaría en su memoria con más claridad que cualquier gol que hubiera marcado en su carrera. La persona en la cama del hospital se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, conectada a máquinas que pitaban suavemente marcando el ritmo de una vida que colgaba de un hilo mucho más delgado de lo que cualquiera hubiera querido admitir. Los detalles de ese encuentro son demasiado íntimos para narrarlos completamente. Pertenecen a esos espacios sagrados donde el dolor y el amor se encuentran sin audiencia. Pero lo que puede decirse es que en esa habitación de hospital, rodeado del olor a desinfectante y el sonido de monitores médicos, Neymar lloró de una forma en que no había llorado desde que era niño. No fueron las lágrimas cuidadosamente calibradas que a veces muestra frente a las cámaras después de una victoria emocional, sino un llanto desgarrador, incontrolable, el tipo de llanto que viene cuando todas las máscaras finalmente caen y te enfrentas con la fragilidad fundamental de la existencia humana. Sostuvo una mano que alguna vez lo sostuvo a él. Habló palabras que había estado posponiendo durante demasiado tiempo, pidió perdón por ausencias que ahora parecían imperdonables y prometió cosas que sabía que debería haber prometido años atrás.
Las horas en ese hospital se convirtieron en días y los días amenazaban con convertirse en semanas. Neymar instaló un campamento informal en la sala de espera, rechazando las ofertas de sus asistentes de traerle comodidades de su mansión, prefiriendo quedarse cerca a pesar de la incomodidad de los sillones de plástico y el café terrible de la máquina expendedora. Sus compañeros de equipo lo llamaban preguntando cuándo volvería. Los patrocinadores enviaban mensajes preocupados por compromisos incumplidos. Los entrenadores expresaban su frustración por su ausencia en momentos cruciales de la temporada, pero por primera vez en su vida profesional, todo eso le parecía ruido insignificante. Había descubierto algo que debería haber sido obvio desde siempre, pero que la fama y el éxito habían logrado ocultar: que el verdadero fracaso no es perder un partido o no ganar un trofeo, sino llegar demasiado tarde para las personas que realmente importan. Durante esos días interminables de espera, tuvo mucho tiempo para pensar. Pensó en todas las fiestas a las que había asistido, fiestas como aquella que fue interrumpida por la llamada, y se preguntó cuántas de esas noches realmente le habían aportado algo significativo. Pensó en los millones de euros que había gastado en coches que apenas conducía, relojes que podría haber usado para pagar tratamientos médicos de docenas de personas, ropa de diseñador que usaba una vez antes de olvidarla en algún armario gigantesco. Pensó en todas las personas que lo rodeaban constantemente, amigos supuestos que aparecían cuando la champán fluía pero que no estaban aquí, en este hospital con olor a cloro y paredes beige, cuando la vida real exigía presencia. Pensó en cómo el deporte que amaba, el fútbol que había sido su pasión desde que podía recordar, se había transformado gradualmente en un negocio frío donde los jugadores son mercancía y los sentimientos son inconvenientes que afectan el rendimiento. La recuperación, cuando finalmente comenzó, fue lenta y precaria, llena de retrocesos que destrozaban la esperanza y pequeños avances que la reconstruían. Neymar estuvo presente para todo, aprendiendo términos médicos que nunca pensó que necesitaría conocer, haciendo preguntas a doctores con paciencia infinita, simplemente estando ahí de formas que su agenda previamente nunca le había permitido estar. Descubrió que hay una paz extraña en la rutina de la atención médica, un propósito en los pequeños actos de cuidado que hace que marcar goles frente a 80,000 personas parezca superficial en comparación. Alimentar a alguien que no puede alimentarse solo, ajustar almohadas para hacer más cómodo lo incómodo, simplemente mantener conversaciones que no llevan a ninguna parte pero que llenan el silencio de la soledad. Estas son las cosas que descubrió que importaban cuando todo lo demás se desvanecía. Eventualmente, inevitablemente, tuvo que regresar a Europa. Los contratos son inflexibles. Las obligaciones profesionales no desaparecen simplemente porque tu mundo personal se ha volcado. Y había demasiada gente cuyo sustento dependía de que él apareciera y jugara fútbol. Pero cuando subió de nuevo a ese avión privado, ya no era la misma persona que había aterrizado semanas atrás. Algo fundamental había cambiado en su interior. Una reconfiguración de prioridades tan profunda que afectaría cada decisión que tomaría en los años siguientes. Llevaba consigo la memoria de esas semanas en el hospital como un talismán contra la superficialidad que amenaza con consumir a cualquiera que vive bajo los reflectores constantes de la fama global. De vuelta en Barcelona, la vida continuó su marcha implacable. Los entrenamientos lo reclamaron. Los partidos llenaron su calendario. Los patrocinadores exigieron su tiempo y su sonrisa. Pero quienes lo conocían bien notaron diferencias sutiles pero significativas. Ya no se quedaba hasta el amanecer en todas las fiestas, a menudo escabullándose temprano con excusas educadas. Sus publicaciones en redes sociales, antes llenas de lujo despreocupado, comenzaron a incluir mensajes más reflexivos sobre familia, gratitud, perspectiva. Estableció fundaciones benéficas enfocadas en atención médica para comunidades pobres en Brasil, invirtiendo sumas significativas en hospitales que tratan a personas que nunca podrían pagar su propia atención. Comenzó a volar a casa con más frecuencia, no para fiestas o eventos promocionales, sino simplemente para sentarse en silencio con las personas que lo conocieron antes de que el mundo lo hiciera famoso. Algunos críticos dijeron que había perdido su ventaja, que su juego ya no tenía la misma ferocidad alegre que lo había hecho legendario. Quizás tenían razón de cierta forma. Es difícil jugar con abandono despreocupado cuando has visto de cerca cómo la vida puede arrebatar todo lo que das por sentado en un instante. Es complicado celebrar goles con esa euforia juvenil cuando sabes que hay cosas infinitamente más importantes que el deporte ocurriendo en cada momento en hospitales alrededor del mundo. Pero también había una nueva profundidad en su juego, una madurez que venía de entender que el fútbol, por más hermoso que sea, es solo fútbol. Y que el verdadero coraje no está en driblar defensores, sino en aparecer día tras día para las personas que te necesitan cuando las luces se apagan y las cámaras se alejan.
Suscríbete para descubrir más secretos del fútbol que pocos conocen, porque hay historias detrás de cada estrella que nunca aparecen en los titulares. Los años que siguieron trajeron más éxitos en el campo y más contratos lucrativos. Pero ninguno de ellos definió a Neymar tanto como aquella noche cuando una llamada interrumpió su fiesta y lo obligó a confrontar la diferencia entre quien el mundo creía que era y quien realmente necesitaba ser. Hubo más lesiones, más controversias, más ciclos de adoración pública y crítica feroz, pero a través de todo ello mantuvo esa conexión recuperada con lo que importa. Esa claridad que solo viene cuando has estado sentado en una sala de hospital rogando por un milagro mientras el mundo exterior continúa sin ti. No se convirtió en un santo. Eso sería simplificar excesivamente la complejidad de cualquier ser humano. Todavía asistía a fiestas ocasionalmente. Todavía disfrutaba las recompensas materiales de su éxito extraordinario. Todavía mostraba la personalidad extrovertida que lo había hecho tan querido por millones. Pero ahora había un fundamento debajo de todo eso. Una conciencia de que estas son solo las decoraciones superficiales de una vida que necesita significado más profundo para ser realmente vivida. Había aprendido que puedes tener toda la fama del mundo y seguir sintiendo un vacío si no estás presente para los momentos que realmente definen la experiencia humana, las crisis silenciosas y las alegrías privadas que ocurren lejos de los estadios rugientes y las revistas brillantes. La persona en ese hospital eventualmente se recuperó, un hecho que Neymar consideró más milagroso que cualquier cosa que hubiera logrado en un campo de fútbol. Pero incluso después de que la crisis inmediata pasó, la lección permaneció. Estableció nuevos límites con su equipo de gestión, insistiendo en tiempo sagrado que no podía ser invadido por obligaciones profesionales sin importar cuán lucrativas fueran. Comenzó a tener conversaciones más profundas con otros jugadores, especialmente los más jóvenes que apenas comenzaban a navegar las aguas traicioneras de la fama súbita, compartiendo su experiencia como advertencia sobre los peligros de perder de vista lo que realmente importa en la búsqueda de gloria y dinero. Algunos lo escucharon. Otros ignoraron sus palabras como pronunciamientos de alguien que ya había alcanzado la cima y podía darse el lujo de ser filosófico. Pero él compartió de todas formas, sabiendo que cada persona tiene que aprender sus propias lecciones a su propio tiempo. Hubo momentos de duda, noches donde se preguntaba si había tomado las decisiones correctas, si había equilibrado adecuadamente las demandas de su carrera con las necesidades de su vida personal. El balance perfecto probablemente no existe, y cualquiera que pretenda haberlo encontrado está mintiendo o engañándose a sí mismo. Pero al menos ahora estaba tratando conscientemente de encontrar ese equilibrio, en lugar de simplemente dejarse llevar por la corriente de expectativas y obligaciones que amenazan con consumir a cualquier figura pública. Había descubierto que vivir intencionalmente requiere esfuerzo constante, que cada día presenta nuevas elecciones entre lo fácil y lo correcto, entre lo que otros esperan y lo que tu conciencia exige. Las temporadas continuaron sucediéndose una tras otra, cada una trayendo nuevos desafíos y oportunidades. Hubo victorias que lo hicieron llorar de alegría y derrotas que lo dejaron cuestionando su propósito, pero a través de todos los altibajos mantuvo esa perspectiva ganada tan dolorosamente aquella noche cuando una llamada telefónica partió su vida en un antes y un después. Comenzó a mentorear jugadores jóvenes no solo en habilidades técnicas, sino en navegación emocional, compartiendo que los reflectores son más fríos de lo que parecen desde fuera, que el éxito puede ser inesperadamente solitario, que necesitas anclas en el mundo real o corres el riesgo de flotar hacia el olvido a pesar de toda tu fama. Algunos de estos jugadores más jóvenes lo miraban con confusión, incapaces de imaginar que alguien en su posición pudiera sentir algo más que euforia constante, pero él recordaba haber sido así, haber creído que el dinero y la adoración eran suficientes y sabía que eventualmente ellos también enfrentarían sus propias llamadas telefónicas que les enseñarían de qué trata realmente la vida. Su relación con las redes sociales cambió también. Ya no publicaba cada pensamiento fugaz o cada momento de su día, entendiendo ahora que hay poder en la privacidad, que no todo necesita ser compartido con millones de extraños, que algunas experiencias son más ricas cuando se mantienen sagradas en lugar de ser transmitidas para consumo público. Esto confundió a los expertos en marketing que habían construido imperios alrededor de su imagen, pero él se mantuvo firme, protegiendo ferozmente ciertos aspectos de su vida de la monetización y el escrutinio constante. Había visto cómo la exposición constante puede vaciar experiencias de significado, convirtiéndolas en contenido en lugar de memoria, y se negaba a permitir que eso le sucediera a los momentos que más valoraba. A medida que su carrera eventualmente comenzó su arco descendente inevitable, como todas las carreras deportivas deben hacer, enfrentó estas transiciones con más gracia de la que hubiera tenido sin aquella noche transformadora.
Ya no estaba definido únicamente por su capacidad de hacer trucos increíbles con un balón de fútbol. Había cultivado una identidad más profunda, enraizada en relaciones y propósito que trascendían el deporte. Esto no hizo que retirarse fuera fácil. El ego nunca acepta el declive sin pelear, pero le dio perspectiva. Una manera de ver el siguiente capítulo no como una pérdida, sino como una evolución hacia nuevas formas de contribuir y conectar. Mirando atrás en aquella fiesta interrumpida, la lujosa celebración que prometía ser legendaria, pero que terminó siendo notable por razones completamente diferentes, Neymar ahora la veía como el mejor regalo que la vida pudo haberle dado en ese momento. Fue doloroso, aterrorizante, destrozador en su inmediatez brutal, pero también fue necesario. Lo sacudió de un sueño peligroso donde el éxito externo lo era todo, donde las apariencias importaban más que la sustancia, donde estar rodeado de personas significaba no estar solo. Le enseñó que puedes estar más aislado en una habitación llena de celebridades que en una sala de espera de hospital vacía, que la verdadera riqueza se mide en momentos de presencia genuina en lugar de ceros en una cuenta bancaria, que la inmortalidad que importa no viene de estatuas o récords, sino de cómo tocas las vidas de las personas que conoces. Si pudiera regresar a ese momento, al instante antes de que el teléfono vibrara en su bolsillo y cambiara todo, parte de él querría advertirse a sí mismo, prepararse para el impacto. Pero la parte más sabia sabía que algunas lecciones solo pueden aprenderse en tiempo real, que el crecimiento requiere incomodidad, que la sabiduría es ganada, nunca otorgada. La llamada tuvo que venir cuando lo hizo, en medio de toda esa indulgencia superficial, precisamente porque el contraste era necesario para sacudirlo de su complacencia. Si hubiera llegado en un momento tranquilo de reflexión ya existente, podría no haber penetrado sus defensas construidas cuidadosamente, las capas de ego y distracción que protegen a las personas famosas del peso completo de su humanidad. Los años transformaron la memoria de esa noche en algo casi mítico en su mente, no porque exagerara sus detalles, sino porque comprendió su significado verdadero solo con el paso del tiempo. En el momento parecía simplemente horrible, una interrupción catastrófica de lo que debería haber sido pura celebración. Pero con perspectiva, pudo ver que fue el principio de convertirse en una versión más completa de sí mismo. Alguien capaz de sostener tanto el éxito como el sufrimiento, la alegría como el dolor, la fama como la humildad. Fue el momento donde dejó de ser solo un futbolista brillante y comenzó a ser un ser humano complejo, navegando todas las contradicciones que la vida presenta a cualquiera lo suficientemente y desafortunado para vivir bajo un microscopio público. Eventualmente compartió elementos de esta experiencia en entrevistas cuidadosamente seleccionadas, nunca revelando todos los detalles porque algunos hechos son demasiado privados para el consumo público, pero hablando abiertamente sobre cómo una crisis personal lo cambió. Algunos periodistas intentaron presionarlo para obtener especificaciones, queriendo nombres y fechas y diagnósticos médicos, pero él se negó gentilmente, entendiendo que el valor de la historia no estaba en sus detalles sangrientos, sino en su verdad universal. Todos eventualmente reciben su propia llamada telefónica, su propio momento donde el suelo se abre bajo sus pies y son forzados a reevaluar todo lo que pensaban que sabían sobre lo que importa. Las circunstancias específicas varían infinitamente, pero la experiencia esencial de confrontar tu fragilidad y la de aquellos que amas es universal como la respiración. Sus palabras resonaron con personas que nunca verían el interior de un jet privado o ganarían un contrato de millones de euros, porque el dolor de casi perder a alguien importante no respeta líneas de clase o fama. Una madre trabajadora en México vio su propia experiencia reflejada en su historia. Un oficinista en Madrid reconoció el momento de claridad cuando las prioridades se realinean bruscamente. Un estudiante en Argentina entendió que el éxito sin conexión humana es solo una prisión más elegante. Al compartir su vulnerabilidad, inadvertidamente se convirtió en más relatable que todas sus hazañas atléticas combinadas, porque mientras no todos podemos driblar a 5 defensores, todos sabemos cómo se siente temer perder a alguien amado. También hubo críticos, porque siempre hay críticos. Algunos lo acusaron de manufacturar drama para atención, de explotar el sufrimiento personal para relaciones públicas, de intentar rehabilitar su imagen después de controversias. Él leía estas críticas ocasionalmente, sintiendo la punzada familiar de ser malinterpretado, pero ya no lo devastaban como lo hubieran hecho antes. Había aprendido que no puedes controlar cómo otros interpretan tu verdad. Solo puedes vivir lo más auténticamente posible y confiar en que aquellos que necesitan escuchar tu mensaje lo encontrarán a través del ruido de cinismo y malentendido. Las personas que nunca han enfrentado su propia mortalidad o la de sus seres queridos a menudo no pueden imaginar cómo tal experiencia transforma a las personas, y está bien. Su escepticismo dice más sobre ellos que sobre él.
En momentos tranquilos, los cada vez más raros pero preciosos bolsillos de silencio que ahora protegía ferozmente de las demandas del mundo, Neymar todavía pensaba en esa fiesta. Podía ver la escena con claridad cinematográfica, las luces pulsantes, la música retumbante, su yo más joven bailando sin conocimiento de lo que estaba a punto de suceder. Sentía ternura hacia esa versión de sí mismo. Ese joven que pensaba que había descubierto la vida porque tenía todo lo que la sociedad dice que deberías querer. No lo juzgaba duramente por su superficialidad porque entendía que el crecimiento es un proceso, que todos empezamos inconscientes de nuestra inconsciencia, que la sabiduría viene solo de experiencias que nos obligan a ver más allá de nosotros mismos. Si algo bueno salió de esa noche terrible, fue una apreciación profunda por lo ordinario. Los momentos que ahora atesoraba eran precisamente aquellos que antes había descartado como demasiado mundanos para merecer atención. Conversaciones simples durante compartidas, risas sin pretensión con personas que lo conocían antes de la fama, la paz de simplemente estar presente sin agenda ni performance. Había descubierto que el lujo real no es una botella de champán de 10.000 euros, sino la libertad de estar completamente presente en tu propia vida, consciente de su preciosidad porque has visto cuán rápido puede arrebatarse. Los momentos más ricos de sus últimos años no fueron goles marcados en finales importantes, sino tardes tranquilas, sentado junto a alguien recuperado, sin decir nada particularmente profundo, pero sabiendo que el regalo simple de presencia compartida es más valioso que todos los trofeos que jamás ganará. La industria del fútbol continuó su marcha implacable, siempre hambrienta de la próxima estrella joven, el próximo contrato récord, el próximo escándalo para devorar y escupir. Neymar observaba este ciclo ahora con algo parecido a distancia compasiva, entendiendo su papel en perpetuarlo, pero también reconociendo que había logrado encontrar un espacio donde podía participar sin ser completamente consumido. No era un balance perfecto, seguía cometiendo errores. Todavía había noches donde los viejos hábitos lo llamaban y momentos donde elegía mal entre opciones competitivas. Pero la dirección general de su vida había cambiado fundamentalmente, orientada ahora hacia significado en lugar de solo logro, conexión en lugar de solo celebración, presencia en lugar de solo performance. Enseñó a sus propios hijos, cuando llegaron, sobre la noche en que una llamada cambió todo. No inmediatamente, ellos eran demasiado jóvenes para entender. Pero eventualmente cuando comenzaron a hacer preguntas sobre por qué su padre pasaba tanto tiempo con la familia a pesar de las demandas de su carrera, por qué elegía perderse ciertos eventos para estar en casa, por qué hablaba tan a menudo sobre lo que realmente importa, les contó sobre la fiesta, sobre el teléfono, sobre el hospital, sobre darse cuenta de que todas las cosas que parecían tan importantes eran en realidad periféricas al núcleo real de lo que hace que una vida valga la pena vivirla. Esperaba que al compartir esta lección temprano, pudieran evitar algunos de los años que pasó persiguiendo las cosas equivocadas, pero también sabía que cada persona tiene que caminar su propio camino, cometer sus propios errores, recibir sus propias llamadas telefónicas transformadoras. Al final, esa noche en Barcelona, cuando las luces de neón pintaban rostros felices y la música prometía que la fiesta nunca terminaría, resultó ser el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente diferente. No fue el tipo de narrativa limpia que las películas favorecen, sin resolución perfecta ni transformación instantánea, sino el proceso más desordenado y realista de una persona gradualmente aprendiendo a vivir con más intencionalidad y menos distracción. La llamada no lo hizo perfecto. No resolvió todas sus contradicciones. No le dio respuestas definitivas a las preguntas complicadas sobre cómo equilibrar demandas competitivas y valores en conflicto. Pero lo despertó, y eso resultó ser suficiente. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista rara y reflexiva cuál consideraba su mayor logro, Neymar no mencionó ninguno de sus récords o trofeos. En cambio, habló sobre aprender a presentarse completamente para las personas que amaba, sobre cultivar presencia en un mundo diseñado para distracción, sobre encontrar coraje para priorizar lo que importa incluso cuando decepcionaba expectativas y costaba oportunidades. El entrevistador parecía un poco confundido, claramente esperando una respuesta sobre fútbol, pero Neymar solo sonrió. Esa sonrisa más tranquila y profunda que había reemplazado gradualmente a la sonrisa desprovista de preocupaciones de su juventud. No podía explicar completamente cómo una sola llamada telefónica podía remodelar toda una vida, pero cualquiera que hubiera recibido su propia versión de esa llamada lo entendería inmediatamente, reconociendo la forma en que ciertos momentos dividen tu existencia en antes y después, obligándote a recontar quién eres y qué valoras. La fiesta que fue interrumpida esa noche eventualmente terminó como todas las fiestas terminan, con luces encendiéndose para revelar el desorden dejado atrás, invitados tropezando hacia sus coches, el DJ empacando su equipo mientras el sol salía sobre Barcelona.
Pero para Neymar, la fiesta real apenas comenzaba, no la fiesta de lujo vacío y celebración superficial, sino la fiesta más rica y complicada de vivir plenamente despierto a tanto la alegría como el dolor de existencia humana, de estar presente para los momentos que definen una vida mucho más que cualquier cosa que suceda bajo reflectores de estadio. Y aunque nunca podría agradecer la crisis que precipitó este despertar, porque nadie agradece genuinamente el dolor, incluso cuando conduce al crecimiento, llegó a ver aquella noche terrible como el regalo que no sabía que necesitaba, la interrupción violenta que lo salvó de una vida que podría haber lucido perfecta desde afuera mientras estaba vacía por dentro. Ahora, en momentos cuando el ruido del mundo se vuelve demasiado fuerte y las demandas amenazan con abrumar, tiene un ritual simple. Cierra sus ojos y se permite regresar mentalmente a ese balcón en Barcelona, sintiendo de nuevo el aire fresco en su piel, escuchando la música amortiguada detrás de él, sosteniendo el teléfono mientras una voz le dice palabras que cambian todo. Y en lugar de huir de ese recuerdo, lo abraza, permitiendo que le recuerde quién decidió ser después de esa noche, las promesas que hizo, el camino que eligió. Es su ancla cuando todo lo demás deriva, su brújula cuando la dirección no está clara, su recordatorio de que la vida más digna de vivirse es aquella donde estás completamente presente para las personas que importan, donde el éxito se mide en momentos de conexión genuina en lugar de logros públicos, donde el coraje más grande no es marcar el gol ganador, sino aparecer consistentemente con tu corazón completo para los momentos ordinarios y extraordinarios que componen una vida humana completa.